En un rincón apartado del campo, donde las tejas viejas se quejan, con el viento y los gallos entonan cantos que nadie escucha, vivía don Eliseo. Tenía 78 años, la piel endurecida por el sol y las manos marcadas por décadas de trabajo entre siembras y cargas pesadas. No era un hombre adinerado, pero tampoco vivía en la miseria. Poseía una casa amplia de adobe sólido, una buena extensión de tierra y, sobre todo, una vida entera forjada a base de esfuerzo y constancia. Viudo desde hacía muchos años, sacó adelante él solo a sus dos hijos, Santiago y Mónica. Su esposa se había marchado joven, víctima de una enfermedad repentina, y él, sin una queja, tomó el timón del hogar y continuó. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los niños cuando enfermaban, y aun con las manos agotadas después de la faena, les contaba historias antes de dormir, a veces sin probar bocado, pero siempre con el corazón lleno de cariño. Santiago, el mayor, de niño lo abrazaba fuerte antes de que don Eliseo partiera al campo. «No te vayas, papá», le pedía con ojos llenos de polvo y dulzura. Pero con los años, algo en él cambió. Se volvió distante, apurado, como si escuchar al viejo fuera una pérdida de tiempo. Una noche cualquiera, mientras Eliseo descansaba en su habitación, escuchó lo que jamás habría querido oír. Desde la cocina, Santiago hablaba por teléfono. No alzaba la voz, pero su tono era firme, como quien no imagina que alguien lo escucha. «Mi papá me da asco», dijo sin dudar. Eliseo no reaccionó. No dijo nada, ni siquiera suspiró. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Sintió un vacío helado en el pecho, uno que ningún médico podría curar. Al amanecer, como de costumbre, se levantó, preparó café, puso pan en la mesa y cuando Santiago salió del cuarto, lo saludó con la misma calidez de siempre. «¿Cómo amaneció, papá?» «Bien, hijo, todo bien». Le ofreció café sin una pizca de rencor en la voz, pero por dentro algo se había roto, o tal vez algo había despertado. Esa mañana fue distinta. Don Eliseo no salió al campo. Se quedó sentado en la banca del zaguán, mirando los surcos de la tierra como quien despide una parte de sí mismo. Recordó las veces que dejó de comprarse ropa para que Santiago tuviera lo mejor, las tierras que vendió para sacarlo de problemas, el coche que puso a su nombre, el cuarto que dejó para él y su esposa mientras él dormía en el sofá. Y ahora era un asco. No lloró ni reclamó, simplemente lo entendió. Y cuando un hombre entiende, actúa, no con ira, sino con dignidad. Aquella misma tarde fue al pueblo. Entró en la notaría, sacó los documentos de la casa y, con voz segura, dijo al notario: «Véndala lo antes posible». El licenciado lo miró sorprendido. «¿Está seguro, don Eliseo?» «Más que nunca. Quiero discreción y rapidez». Dejó sobre la mesa las escrituras, pagos y recibos al día. La propiedad estaba libre de deudas, a su nombre, con terreno fértil y una tasación de más de 1,5 millones. El notario asintió y comenzó el trámite sin más preguntas. Esa noche, Eliseo regresó como si nada. Santiago creyó que había ido al campo o a visitar vecinos. Cenaron juntos, aunque el anciano apenas probó bocado. No hubo reproches ni gestos extraños, solo una mirada fija en la pared, como quien observa algo que otros no ven. A la mañana siguiente, regó las plantas, ordenó sus papeles y escribió una breve nota. No era una carta larga, solo unas líneas, tan directas como siempre había sido su vida. La dobló, la metió en un sobre usado y lo guardó en su escritorio. Después tomó su vieja maleta de lona, la misma con la que viajó por primera vez a la capital a los 17 años, y metió lo justo. Ropa sencilla, documentos, fotos antiguas, el reloj heredado de su padre y el sobre con la nota. Durante la tarde recorrió cada rincón de la casa, no para llorar ni para quedarse en los recuerdos, sino para mirar con ojos de quien ya no pertenece allí. Paseó por el pasillo que construyó con sus propias manos. Tocó la puerta del cuarto de Mónica, el que pintó de rosa cuando cumplió 15, y se detuvo frente al retrato de su esposa fallecida. «Perdóname», murmuró, «por no darme cuenta antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo.
Luego fue al banco, donde lo esperaba su asesor financiero, un joven formal que ya lo conocía. Tenía una cuenta en dólares que había ido llenando poco a poco, por si acaso, porque un hombre prevenido sabe que el por si acaso siempre llega. Retiró lo necesario, sin preguntas ni rastros. Después visitó la misma inmobiliaria donde había comprado la casa 3 décadas atrás. Lo recibió un hombre canoso que aún lo recordaba. «Qué gusto verlo, don Eliseo. ¿Qué lo trae por aquí?» «Quiero vender mi casa, compadre, lo antes posible y que quede entre nosotros, sin ruido». «¿Algún motivo?» «Uno solo. Quiero desaparecer». Esa noche Santiago trajo amigos a cenar. Entre risas, música y cervezas, don Eliseo se encerró en su cuarto, pero volvió a oírlo. «Mi papá ni se entera de nada. Ya está viejo. Vive en su mundo, pero eso sí, vive como rey. Esa casa es un palacio, que la disfrute mientras pueda». Las carcajadas que siguieron fueron la última piedra. Eliseo miró al techo, apretó los dientes y pensó, ya estuvo. Los trámites avanzaban rápido. El comprador era un extranjero que pagaría al contado. Todo parecía alinearse como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con la decisión de don Eliseo. Era como si el propio cielo le susurrara, ya basta, hijo, has entregado demasiado. Ahora es momento de cuidar de ti mismo. La noche previa a la firma casi no pegó los ojos, no por ansiedad ni por dudas, sino por esa calma extraña que sienten quienes han sido lastimados, pero eligen no hundirse en el resentimiento. Era como quitarse una piedra del alma, una que llevaba décadas ahí, marcando su peso. Al amanecer, firmó. El trámite se cerró sin testigos innecesarios. El dinero fue transferido a una cuenta nueva, blindada con contraseñas que solo él conocía. Todo estaba en regla, imposible de impugnar. No había espacio para que su hijo reclamara nada. Eliseo ya lo había previsto todo, y antes de salir de la notaría, hizo una breve oración, no para pedir revancha, sino fortaleza para no mirar atrás. Regresó a la casa que ya no le pertenecía. Santiago no estaba. El tiempo apremiaba. Subió a su cuarto, guardó sus cosas en la maleta de lona, metió documentos, un par de fotos, el reloj heredado de su padre y el sobre amarillento con la nota. Lo dejó sobre la mesa del comedor con una piedra encima y se marchó sin volver la cabeza. Caminó hasta la parada y tomó el primer autobús rumbo al centro. De ahí, directo al aeropuerto. Ya tenía comprado un boleto de ida, sin regreso, sin avisos, sin despedidas. Mientras el avión ganaba altura, cerró los ojos y murmuró, «Señor, llévame donde quieras, pero no me dejes volver a un lugar donde ya no soy bienvenido». Esa noche se alojó en una pensión modesta del norte, usando un nombre compuesto. Nadie sabía dónde estaba ni lo esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dolía. Le daba alivio, porque no existe peor soledad que la de convivir con alguien que te desprecia. Encendió su viejo teléfono solo para verificar el depósito. Tenía más de 20 llamadas perdidas, todas de Santiago, mensajes de voz, textos, algunos suplicando, otros llenos de enojo y uno con insultos. «¿Qué hiciste, viejo? ¿Te volviste loco?» Eliseo apagó el celular, lo envolvió en una servilleta y lo guardó al fondo de la maleta. No respondería. Ya había dicho lo que necesitaba decir, con su silencio. Los días pasaron. En esa ciudad nueva, don Eliseo salía a caminar por las mañanas. Tomaba café en la plaza, miraba a la gente. Cada vez que veía a un niño corriendo con su mochila, recordaba al pequeño Santiago que lo abrazaba y le decía, «No te vayas, papito». Ese niño sí lo amó, pero en algún punto del camino se perdió. No buscaba lujos ni grandes comodidades. Encontró paz en una casita humilde en las afueras, rodeada de árboles, con una hamaca vieja colgando del alero. La alquiló por 6 meses, pagó en efectivo y se instaló con lo poco que llevaba. Una estufa, una mesa sencilla, un catre firme y un par de sillones de segunda mano. Empezaba de nuevo a los 78 años, con las rodillas gastadas pero el alma más ligera que en décadas. Y aunque el silencio a veces pesaba, sabía que era necesario, porque el amor propio comienza cuando uno aprende a decir, hasta aquí. Una mañana encendió el teléfono para un trámite bancario y vio un correo inesperado.
Era de un abogado. Santiago intentaba anular la venta de la casa, alegando que su padre no estaba en pleno uso de razón y que había sido manipulado. Eliseo leyó sin sorpresa. Lo había previsto. Semanas antes, su médico le había expedido un certificado notariado de salud mental, con pruebas, grabaciones y declaraciones firmadas. Incluso había grabado un video ante el notario explicando con absoluta claridad que su decisión era voluntaria y sin presiones. Respiró profundo, tomó el teléfono y llamó al abogado del mensaje. Con voz firme dijo: «Dígale a mi hijo que olvide el asunto. No va a conseguir un centavo. Y si insiste, tengo pruebas que lo dejarán en vergüenza frente a cualquiera». Colgó con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. Luego se sentó en el porche, observó las nubes y murmuró: «Gracias, mi Señor, por darme juicio a tiempo y por no dejarme callar más». Días después llegó un nuevo mensaje, esta vez un audio. Santiago, con voz quebrada, decía: «Papá, no sabía que habías hecho todo eso. No pensé que te irías de verdad. Lo que dije fue una estupidez. Perdón. Por favor, vuelve. No me dejes solo». Pero ya era tarde. Eliseo apagó el teléfono, se sirvió café y salió al patio. Se recostó en la hamaca, sintiendo el viento en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza, sintió libertad. Porque no hay abandono más grande que el de un hijo que vive bajo tu techo y aún así te trata como si fueras invisible. Y él ya no iba a vivir así. Semanas después, en una de sus caminatas, conoció a don Roque, otro hombre mayor de la zona. Se sentaron a conversar. Eliseo le contó lo justo sin dar nombres, y el otro sin rodeos le dijo: «Usted hizo lo correcto, porque ni un hijo tiene derecho a pisotear la dignidad de su padre. Nadie lo tiene». Los días comenzaron a tener otro sabor. No era una felicidad explosiva, pero sí una calma suave, como cuando después de semanas de lluvia, el cielo al fin se abre y deja pasar la luz. Tiempo después, Mónica, su hija, logró encontrarlo. Una vecina lo había reconocido en el mercado y le dio aviso. Llegó una tarde con una bolsa de pan dulce en una mano y una caja de cartón en la otra. Al verlo, rompió a llorar. «Papá, no sabes cuánto te he buscado», dijo entre sollozos. Se abrazaron largo, sin necesidad de palabras, porque hay dolores que no se explican, solo se sienten. Ella le contó que Santiago andaba diciendo que había sido abandonado, que lo había perdido todo por culpa de su padre. Pero nadie le creía. Los papeles estaban en orden, y la verdad pesaba más que cualquier mentira. Eliseo escuchó en silencio, luego le tomó la mano con ternura. «Hija, no quiero volver. Esta vida nueva me ha devuelto algo que creí perdido hace tiempo. Paz. Y la paz no se negocia». «¿Puedo venir seguido, papá?» «Siempre. Esta puerta está abierta para ti y para mi nieto también». Desde entonces, cada sábado, Mónica llegaba con Emiliano, su hijo de 8 años. Aquel pequeño, con la cara un poco sucia y la sonrisa limpia, le devolvió algo que el tiempo le había arrebatado: la ternura. Un día se acercó con una pelota en las manos y preguntó: «¿Tú eres mi abuelito Eliseo?» «Sí, hijo, yo soy». «¿Y por qué no vivías con nosotros?» Eliseo lo miró despacio, eligiendo bien las palabras. «Porque a veces los grandes también necesitamos encontrar nuestro lugar». «¿Y este es tu lugar ahora?» «Creo que sí». El niño lo abrazó fuerte, sin pedir más explicaciones. Y ese abrazo fue la medicina que su alma llevaba años esperando. Con el tiempo, Mónica le confesó que Santiago estaba cada vez peor. Lo habían despedido del trabajo, estaba endeudado y había intentado falsificar un documento usando el nombre de su padre. Un acto desesperado por sostener lo que ya había perdido. Eliseo no se sorprendió, pero ya no guardaba rencor, solo la determinación de no volver a dejarse usar. «¿Y si un día viene a buscarte?», preguntó Mónica una tarde. «Dios me dará la fuerza para no abrir la puerta», respondió él sin vacilar. Y así fue. Un día Santiago apareció con el rostro cansado y la mirada derrotada. «Papá, no tengo dónde dormir esta noche». Eliseo lo miró con compasión, pero firme. «No es una cama lo que perdiste, Santiago. Me perdiste a mí hace mucho. ¿Vas a dejarme así?» «No te dejo, te suelto.
porque aún hoy no me pides perdón, solo ayuda. Y no es lo mismo. Cerró la puerta despacio, sin odio. Luego fue al patio. Se dejó caer en la hamaca y miró el cielo. Gracias, Señor, por darme la fuerza para irme y el amor para quedarme en paz, porque hay silencios que no son cobardía, son justicia. Y así don Eliseo por fin vivía en la suya.